cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas, gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres, subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shabbat Shalom a todos, somos hermanos. Yo soy la Jod Raquel Núñez. Bienvenidos bajo el talit de Yahshua. En esta ocasión vamos a ver la parashá número 21, que corresponde a la porción Kitisa. Significa cuando alces. Es cuando Elohim manda a Moisés a que hagan un censo. También habla acerca del medio shekel, acerca del Mishkan, los detalles sobre la unción. Se recuerda otra vez sobre el becerro de oro, sobre el pecado de la idolatría, la renovación de las tablas de la Torá. Esta parashá nos hace recordar sobre la fidelidad que todo israelita debe tener a Elohim. Espero que esta porción de la Torá sea de bendición para todos ustedes, amados hermanos. Y comenzamos con la parashá Kitisa, cuando alces o cuando levantes un censo. Le damos toda robá al Eterno por todas las bendiciones que nos ha dado a lo largo de toda la semana. Toda robá a nuestro Abacados porque es bueno con nosotros, porque nos bendice siempre, porque nos cuida, porque nos llena con su amor, porque nos enseña de su Torá y de su palabra. Porque todo lo que hablamos en esta parashá no sea palabra mía, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Elohim, para bendición de todos mis hermanos. Que Yahweh los guarde, que siempre los cuide, que no los deje salir de su camino, que quite la venda de los ojos de todas las personas que necesitan aprender y saber acerca de nuestro Padre, Creador Yahweh. Le damos toda rabá a nuestro Abba por esta enseñanza, en nombre de su Hijo Yahshua HaMashiach. Amén. Y comenzamos con esta parashá, Kitisa, cuando alces. El nombre de la siguiente parashá es Kitisa. Cuando eleves o cuando cuentes, cuando hagas un censo. Va de Éxodo 30:11 a Éxodo 34:35. En la primera aliyá, Elohim ordenó a Moisés que hicieran un censo del pueblo de Israel y que cada persona contribuyera con medio shekel para la construcción del Mishkan. La construcción de una fuente de cobre para lavarse. Moisés tomó especias, aceite de oliva para hacer la unción de santidad. El sahumerio era sagrado, era con especias y con incienso. La construcción de las artesanías en el Mishkan. Los hijos de Israel tienen que guardar los Shabbats para siempre, para ser santificados por el Eterno. En la segunda aliyá, el Eterno entrega las tablas escritas con su propio dedo. Cuando Abraham tarda en bajar del pueblo, pide a Aarón que haga dioses delante de ellos. Aarón toma todo el oro que le dan los israelitas y hace un altar con los objetos de oro que el pueblo le dio. Funde un becerro de oro. El pueblo se levanta temprano para comer, beber y divertirse. Moisés baja, porque el pueblo se ha corrompido. Según la orden de Elohim, Moisés tiene que bajar con las tablas de la ley. Elohim está muy enojado con el pueblo y quiere destruirlos, pero Moshe le pide que no lo haga, y el Eterno desiste de destruirlos. Yehoshua oye el sonido del pueblo y piensa que hay batalla en el campamento. Cuando Moshe ve el becerro y las danzas, se llena de ira y arroja las tablas al suelo. Estas se rompen en 1000 pedazos. Luego quema el becerro y lo hace polvo. Moshe reprende a Aarón y él echa la culpa al pueblo. Todos los levitas apoyan a Moisés y caen ese día 3000 hombres con la espada de los levitas.
Moisés regresa al Eterno y pide perdón por el pueblo. Moisés recibe la orden de guiar al pueblo con un ángel delante de ellos. El Eterno ya no quiere estar en el campamento y el pueblo se pone muy triste. Luego, la tienda de Elohim es colocada fuera del campamento. Cuando Moisés entra en el Mishkan, la columna de nube desciende y se pone en la entrada. En la tercera aliyá, el Eterno le dice a Moshe que su presencia irá con él, pero ya no con el pueblo. El Eterno le dice a Moisés que ningún hombre puede ver su gloria, por lo que Moisés no verá su rostro. En la cuarta aliyá, Moisés recibe la orden de Elohim de hacer 2 tablas nuevas como las primeras, para que el Eterno escriba las 10 palabras que están en las primeras tablas. Moisés talla las tablas y sube muy temprano. El Eterno desciende en una nube. En la quinta aliyá, Moisés vuelve a pedir perdón inclinándose hasta el suelo. El Eterno hace un pacto con Moshe delante de todo el pueblo. Las 6 naciones serán expulsadas. El pueblo no puede postrarse delante de otras imágenes porque Yahweh es su Elohim celoso. Está prohibido hacer dioses fundidos y hacer pacto con los otros moradores de la tierra, para que no se contaminen con su idolatría, ni dar en matrimonio a sus hijos o a sus hijas con otros pueblos. En la sexta aliyá hay que guardar la fiesta de los panes ácimos en el mes de Abib, por causa de la salida de Egipto. Todo primogénito será redimido de hombre como de animal. Se celebrará el Shabbat, las leyes sobre el sacrificio de Pesaj. Moisés escribirá todas las palabras del pacto con Israel. En la séptima aliyá, Moisés está con el Eterno por 40 días y 40 noches en ayuno. El Eterno escribe nuevamente las 10 mandamientos sobre las tablas, y el rostro de Moisés brilla por haber hablado con Elohim. Parashá Kitizá, cuando alces, cuando levantes un censo. Comenzamos con esta parashá llamada Kitizá, cuando hagas un censo. Éxodo 30:12. Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, para que no haya plaga entre ellos. Cuando los hayas contado. Elohim le había dicho a Abraham que su descendencia sería tan numerosa que no se podría contar, pero Elohim dio la orden de que fueran contados esta vez. Entonces, para que no cayera maldición sobre el pueblo, al contarlos, cada uno de ellos tenían que pagar medio ciclo de plata por su rescate, ya que Elohim no quería que el pueblo confiara en sus propias fuerzas por el número tan grande de ellos, sino que Elohim era quien salva a los israelitas. Ellos tenían prohibido contarse, para creer que no necesitaban de Elohim por su número tan grande. Pero en este caso, Elohim les hizo pagar una expiación para que no hubiera plaga sobre ellos al ser contados. Éxodo 34:14. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Elohim. No contaban a las mujeres ni a los niños, porque solo contaban a los que podían ir a la guerra, a los que eran parte del ejército en Israel. Entonces todos pagarían lo mismo, sin importar si se era rico o pobre, porque cada alma tiene el mismo valor delante del Eterno. Además, 2 personas pagaban un shekel completo. Significa que cada uno vale la mitad, pero juntos hacen una unidad completa. Este dinero serviría para el mantenimiento del Mishkan, y se quedó como costumbre anual en Jerusalén para ofrendas, como está en Segunda de Reyes 12:4. Joash dijo a los Kohanim: todos los fondos para propósitos son kadoshim, que son traídos a la casa de Yahweh, el impuesto del medio shekel, los impuestos por personas en la casa de un hombre, y todas las ofrendas de cualquiera que traiga a la casa de Yahweh. También en Mateo 17:24 dice: cuando llegaron a Kefarnaún, los cobradores del medio shekel vinieron a Kefa y le dijeron: ¿no paga tu rabí el impuesto del templo? Por esto sabemos que era costumbre pagar el medio shekel. También dijo el Mesías: donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré con ustedes, porque 2 forman una unidad. En Éxodo 30:18 dice, en adelante, dice: harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Éxodo 30:19. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Toma también de las especias más finas, mirra fluida, 500 siclos de canela aromática.
la mitad, 250, y de caña aromática, 250, de casia, 500 ciclos conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Cada ciclo pesaba aproximadamente 17 gramos, entonces 500 ciclos serían 8.5 kilogramos. Éxodo 30:25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador. Primero se prepara cada especie por separado, pero luego fueron mezcladas y remojadas, hervidas hasta que el agua se evaporaba. Solo quedaba el aceite con las especias. Luego se limpiaba el aceite. Éxodo 30:31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será el aceite de la santa unción para mí, todas vuestras generaciones. Este aceite tenía que durar todas las generaciones, pero hoy en día no se sabe en dónde se guardó, así que está perdido, y se cree que saldrá a la luz cuando regrese el Mesías en los últimos tiempos, o se hará uno nuevo. Éxodo 30:34. Continúa entonces Elohim diciendo a Moisés: toma especias de bálsamo, ónice aromático, gálbano, especias de incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí. Eran 12 diferentes especias en el sahumerio: bálsamo, ónice aromático, gálbano, incienso puro y mirra, casia, espinacardo, azafrán, costo, corteza aromática y canela, o al menos eso se cree, porque los nombres en hebreo no son exactamente lo que se acostumbra en otros idiomas. En Éxodo 30:36 dice: y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el Mishkan de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Entonces el Mishkan fue construido para que allí se diera en el encuentro con el Eterno. En Éxodo 29:42 dice: será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la entrada de la tienda de reunión, delante de Elohim, donde yo me encontraré con vosotros, para hablar allí contigo, y me encontraré allí con los hijos de Israel en el lugar, y este será santificado por mi gloria. La tienda de reunión en hebreo llamada Ohel Moed, el encuentro divino, es el lugar santísimo encima del propiciatorio. Es necesario leer la Escritura y pedir al Espíritu que se nos revele. El incienso simboliza el conocimiento, como está en 2 Corintios 2:15, porque para Yahweh nosotros somos aroma agradable del Mashiach, tanto para los que están salvando como para los que se están perdiendo. Nos habla de tomar una porción de las Escrituras, estudiarla, buscando el significado hebreo, aprenderla de memoria y buscar al Eterno para estar en intimidad con Él. En el libro Cantar de Cantares 1:2 al 14. En el libro Cantar de Cantares está escrito: que me bese con los besos de su boca, porque mejor es tu amor que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. Entonces el Eterno desea que le demos el incienso de nuestras oraciones para estar en intimidad con su pueblo. Betzalel, hijo de Ur, tenía 13 años, pero Elohim lo dotó de sabiduría, inteligencia y conocimiento en toda clase de arte para elaborar diseños en el Mishkan, en oro, plata y bronce. Entonces Betzalel, descendiente de la tribu de Judá, trabajó con cosas materiales para que Elohim se manifestara por medio de ellas. Las cosas materiales funcionan como medio para que los demonios se puedan manifestar. También por esto Elohim prohíbe la idolatría a imágenes. Una persona espiritual debe ver la mano de Elohim en todas las cosas creadas, pero no debe adorarlas o se desvía del camino. El propósito del Eterno, si en vez de adorar al Creador se adora a su creación, entonces el propósito se pierde. El Mishkan es una copia del Mishkan celestial, una obra de arte.
Como nuestro Elohim es un gran maestro del diseño, le dio a Betzalel un don para que pudiera expresar. Es una muestra del diseño de Elohim aquí en la tierra. Éxodo 31:11. También aceite de la unción, incienso aromático para el lugar santo. Los harán conforme a todo lo que he mandado. Todo lo que el Eterno ordenó a Moisés tenía que ser exactamente, sin cambiarle nada, ya que todo lo que ordenó Elohim contiene un simbolismo, incluso todo lo que viene en nuestros patriarcas y los seguidores de Yahshua junto con los profetas. Muchas de las cosas que le sucedieron tienen un cumplimiento profético, como una sombra de lo que debe de venir. No solo en las profecías que hablaron para su época y para nuestros días, sino incluso en el significado de sus nombres y de las cosas que hacían. Todo tiene una explicación en la Torá, nada es al azar. Después de la muerte de Moisés, quedó Yehoshua como líder del pueblo para continuar el mandato de Elohim. En Éxodo 31:13, habló además Elohim a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal para mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Yahweh, el que los santificó. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje ese día ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo, señales para mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Elohim los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Elohim. El Shabbat o día de reposo es muy importante para nuestro Elohim porque es el día apartado para su pueblo, donde Elohim se hace presente entre los hijos de Israel. Es un pacto perpetuo. Si eres parte de Israel, tienes que guardar el Shabbat. Eso nos diferencia de las naciones. No guardamos otro día. No es intercambiable, no es negociable. Es estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Es una señal entre Elohim y su pueblo judío. Ese día no compramos ni vendemos, no trabajamos, no hacemos ninguna labor, no se hace nada en el hogar, no se enciende fuego en el día de Shabbat dentro de nuestra casa, no cocinamos ese día, no lavamos, no hacemos ningún tipo de trabajo, tampoco hablamos de nuestras propias palabras, de nuestros propios asuntos, o nos distraemos del tiempo que es para dedicarlo a aprender Torah. La comida se cocina el viernes por la mañana y toda la limpieza de la casa se hace en la mañana. Lavar, barrer, limpiar, cocinar. Hasta el ayuno y la oración son el viernes temprano, pero al atardecer, al caer el sol, cuando sale la primera estrella de la noche, comienza el Shabbat y apagamos el fuego, a excepción de la menorá, para comenzar el servicio, que es el Sidur de Shabbat. Algunos seguimos la tradición judía encendiendo la menorá y cantando una canción llamada Abdalá, junto con las oraciones para dar gracias por el inicio del día de reposo. La tradición askenaz enciende 2 velas y todos cantan la canción de Abdalá. También se tienen especias en la mesa como el tomillo, el anís, estrella y otros, como las hojas de menta, que cada integrante huele para recordar que Elohim creó el fuego y las especies que simbolizan la luz y las tinieblas y el olor grato que sube como ofrenda a Elohim. Esto se hace en el Sidur de Shabbat. Las jóvenes doncellas encienden una por una las lumbreras de la menorá o las 2 luces para comenzar el Sidur. Se bendice el pan trenzado como símbolo de que en Shabbat no trabajamos, entonces es como tener los brazos cruzados negándonos a trabajar. Este día es reservado a nuestro Elohim. Se bendice el vino tinto o jugo de uva para los niños. Se bendicen a los hijos con la bendición arónica. Llevarejeja Adonai Yahweh, Beishmereja Yaer Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja, Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja, Beyashem Leja Shalom, Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Y esto es: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Levante sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Esta bendición se da a los niños y a las niñas, a los hombres y a las mujeres,
Cuando es a los hombres, se dice que Yahweh te haga como Efraín y Manashe, y para las mujeres, que Yahweh te haga como Sara, Ribca, Rachel y Lea, que son las matriarcas del pueblo de Israel. En Shabbat solo está permitido violar cualquiera de estas reglas para salvar la vida, como en el caso de que haya algún enfermo y se tenga que salir a comprar algún medicamento o pagar a un doctor por sus servicios, ya que en Shabbat fue creado para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Fuera de esto, está prohibido trabajar en el campo, cortando leña, moler en el molino, hacer costuras, cazar animales, matarlos, despellejarlos o cocinarlos, curar piel, construir, golpear con un martillo, fumar, llevar muebles de un lugar a otro, trasquilar ovejas, teñir lana, cosechar la siembra. Pero sí está permitido cantar al Eterno, danzar al Eterno, hablar de Torah, enseñar a otros, convivir con la familia, comer, incluyendo nuestras mascotas, junto con los siervos. Pero ningún animal ni empleado trabajará bajo nuestras órdenes dentro de nuestra casa, ni violará el Shabbat por orden nuestra. Dentro de nuestra casa ni en nuestro negocio no trabajará ningún empleado o animal. El Shabbat comienza el viernes al ponerse el sol, al salir las primeras estrellas, y termina el sábado en la noche al ponerse el sol, al salir las primeras estrellas. Esto nos indica que ha terminado el Shabbat. Al cerrar el día de reposo, se dan las gracias a Elohim nuevamente con el encendido de velas, cantando una o varias canciones durante la oración, como la Abdalá de cierre de Shabbat o Shalom Aleichem. La paz sea con vosotros, ángeles, servidores, mensajeros del Altísimo, del Rey Supremo de Reyes, el Santo bendito sea. Que vuestra venida sea en paz, ángeles de la paz, mensajeros del Altísimo, del Rey Supremo de Reyes, el Santo bendito sea. Que vuestra partida sea en paz, mensajeros del Altísimo, del Rey Supremo de Reyes, el Santo bendito sea. Shalom Aleichem. Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Esto suena algo así, entre otras canciones que se cantan exclusivamente para los días de Shabbat, para celebrar al Eterno, para exaltarlo y para adorarlo. Toda la familia puede cantar. Así también hacen en la tradición sefardí, para despedir o iniciar el Shabbat y comenzar con nuestras actividades de toda la semana. Antes se necesitaban 2 testigos, viendo a una persona violando el Shabbat públicamente, para poder llevarlo ante un tribunal por violar el día de reposo. Como era alguien que estuviera acarreando y cortando la leña para llevar a su casa. En las 7 fiestas de Yahweh se llama Shabbatón al día de reposo, cuando se junta coincide con alguna fiesta o Shabbat, y los días de fiesta son el primero y el último día, cuando se abre y cuando se cierra la fiesta. También se celebraron como Shabbatón. Ese día no es de descanso completo, sin hacer nada, sino que tenemos permitido es orar, leer la Torah y tener comunión con el Eterno.
En Isaías 58:13 dice: si por causa del Shabbat apartaras tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo apartado, y llamaras al Shabbat delicia, al día santo de Elohim honorable, y lo honraras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Elohim, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Nuestro Adón Yahshua siempre guardó el Shabbat. Así está registrado en Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de Shabbat, y se levantó a leer. El Shabbat es una santa convocación. Así también está en Levítico 23:3. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será de completo reposo, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno. Ese día es de reposo a Yahweh, en donde quiera que habites. Por esto nos reunimos en Shabbat a cumplir este mandamiento. Podemos reunirnos cualquier día de la semana, pero en Shabbat es obligatorio para cualquier judío guardarlo, como santa convocación, como para todo aquel que ha nacido del Espíritu y que está siendo llamado a unirse en Shabbat de entre las naciones, siempre, ya sea de modo presencial o levantando una comunidad, o algunos hasta por medio de las redes sociales. Siempre debemos estar dentro de una keilah, dentro de una congregación, porque la congregación es muy importante para el pueblo del Eterno, aunque a veces es muy difícil hacerlo de modo presencial cuando no hay una keilah cerca de nuestro hogar. Debemos buscar la manera de estar conectados entre hermanos, como está en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Tenemos que encontrar la manera de acomodar nuestras vidas de a poco, hasta lograr acoplarnos a la voluntad del Eterno, aunque al principio no es fácil no trabajar el sábado, porque estamos acostumbrados en el occidente a que se trabaja de lunes a sábado, pero el Eterno nos va ayudando a acomodar nuestro horario. En la mayoría de los empleos se trabaja hasta el sábado al medio turno, pero si buscamos cómo guardar los mandamientos del Eterno, Él siempre nos va ayudando y nos va llevando con las personas correctas, a los lugares correctos donde podemos cumplir sus mandamientos. Podemos organizarnos los 6 días de la semana para que el séptimo día, que es sábado, podamos dejar de hacer nuestro trabajo y tener preparado todo para celebrar el Shabbat. Si pensamos en los otros justos de Elohim que no recibieron el Shabbat como señal y pacto y no tienen la obligación de guardarlo, así lo vemos. Pero lo importante es tener la bendición y estar dentro de los pactos, porque esto es primordial para hallar la santificación, sobre todo sabiendo que el día de la gran tribulación ya está a la puerta. En Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para quitar la Torá y los profetas, no he venido para abolir, sino para completar. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda, de manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot, de estos mandamientos, y enseñe así a otros, será llamado el menor en el cielo, en el reino de Yahweh, pero cualquiera que los obedezca y así enseñe a otros, será llamado grande en el reino de Yahweh. En Isaías 56:2 dice: bendecido es el hombre que hace esto, y el hombre que la abrace firmemente, que guarde el Shabbat y no lo profane, y se mantenga guardando la Torá. En el verso 7, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. El Shabbat también fue creado para que el hombre renueve sus fuerzas para la siguiente semana, porque en Shabbat salimos del mundo para entrar a la presencia del Eterno. Nos olvidamos por unas horas del mundo. Estamos bajo la cobertura del Todopoderoso, aquí en la tierra, pero sumergidos en el mundo espiritual.
Cuando el pueblo vio que Moisés se tardaba en regresar de la montaña, le pidieron a Aarón que les hiciera dioses al pueblo porque no sabían si Moisés regresaría, y Aarón les pidió oro de sus joyas. Aarón los recibió y los fundió y formaron un becerro de oro y dijeron: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón edificó un altar y dijo: mañana será la fiesta de Adonai. Pero a nuestro Elohim no le gusta compartir su gloria con los dioses falsos, ni le gusta que mezclemos sus cosas santas con las cosas profanas o contaminadas, con idolatría. Y después de decir todas estas cosas, ¿las hacemos en su nombre? Esto es una ofensa muy grave, como el becerro de oro, diciendo: tus dioses te sacaron de Misraim, Egipto, que significa lugar estrecho, porque como esclavos no tenían derechos. El pueblo estaba acostumbrado a la idolatría de Egipto, por eso hablaron de varios dioses con el becerro de oro. La novia cometió adulterio. En su tiempo de desposorio, tratando al becerro de oro como si se tratara de Elohim, diciendo que él los había sacado de Egipto, cambiando la gloria del Eterno por una cosa creada, lo cual es la raíz de toda la idolatría en el mundo, como está en Romanos 1, 23 al 25. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o pájaros, o animales, o reptiles, o cuadrúpedos. Los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de sus cuerpos, a cada uno con los otros. Han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo cosas creadas antes que al Creador. Exaltado sea Él para siempre. Amén. Otra afrenta fue que Aarón llamara a este ídolo Adonai. Esto es muy ofensivo para el Eterno. El confundirlo a él con los dioses de Egipto, tomar las fiestas y las prácticas paganas y llamarlas fiestas del Eterno. Esto es lo que se ha hecho en la celebración del domingo y de la Navidad, tomando fiestas del mundo llamándolas santas, cuando se olvidan de celebrar el Shabbat y las fiestas que están en Levítico 23. En vez de seguir la Torá y el orden de Elohim, celebran el Día del Sol, el domingo, Sunday. Fue llamado el Día del Señor. La fiesta del nacimiento del Dios Sol fue cambiada por la celebración del nacimiento del Mesías. La fiesta babilónica de Ishtar fue llamada Semana Santa, reemplazando la muerte de nuestro Mesías, comiendo pescado, haciendo reverencia al dios Dagón, que es el dios pez, el cual los sacerdotes católicos se disfrazan en honor a él en estos días, como hacían los antiguos faraones egipcios, y la fiesta romana Lupercalia, que fue reemplazada por San Valentín, cuando antes hacían bacanales y asesinaban a los judíos por no practicar sus orgías para celebrar sus fiestas a sus dioses de la fertilidad. En esta fecha, y aún más de lo que el mundo celebra, sin saber el verdadero origen de las fiestas paganas, ellos hacen rituales a demonios, como en las velas del pastel de los cumpleaños, invocando demonios como hacían los antiguos romanos, para agradecerle a un dios en particular, ofreciéndole el pan, y después ese pan se lo dan a todos sus invitados. Los carnavales, la carne a Baal, las fiestas adorando a la muerte y más. En Éxodo 32:6. Temprano en la siguiente mañana, ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron ofrendas de shalom. Después, el pueblo se sentó a comer y beber. Ellos se levantaron para entregarse a la rebeldía. La idolatría está íntimamente ligada a la inmoralidad sexual. Entonces, la idolatría viene siendo adulterio espiritual. Éxodo 32:7. Entonces Elohim habló a Moisés diciendo: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Al decir tu pueblo que sacaste, Elohim ha renunciado a la novia.
por adúltera, porque el pueblo salió del pacto, como está en Oseas 1:9. Y él dijo: ponle nombre lo a mí, porque nosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Elohim. En Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, y yo no soy su marido. Que quité pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. En Jeremías 31:32 leemos: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. Entonces aconteció que Elohim se enojó con Israel y le dijo a Moisés: déjame para que mi ira se encienda sobre ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Elohim iba a destruir al pueblo cuando le dijo: déjame, para que Moisés no intercediera, pero Moisés aún así se humilló por el pueblo infiel, estando dispuesto a dar su vida por ellos, de la misma manera que Yahshua dio su vida por sus ovejas. Moisés le suplicó a Yahweh, su Elohim. Él dijo: Yahweh, ¿ha de encenderse tu ira contra tu propio pueblo, el cual tú sacaste de la tierra de Misraim con gran poder y con una mano fuerte? Entonces Elohim le dijo a Moisés: tu pueblo. Y Moisés le volvió a decir a Elohim: tu pueblo. Moisés le dijo al Eterno: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. En Ezequiel 25 en adelante leemos: y diles, así dice el Adón Eterno, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, y les juré diciendo: yo soy Yahweh vuestro Elohim. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto, a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije: arroje cada uno las cosas detestables que les atraen, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Pero se rebelaron contra mí, y no quisieron escucharme. Esto es, que no arrojaron las cosas detestables que les atraían. No abandonaron a sus ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar mi ira contra ellos en medio de la tierra de Egipto. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. También les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahweh el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre no cumple y vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos, pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado a los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les había dado, a la tierra que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis decretos y profanaron mis días de reposo, porque su corazón se iba tras sus ídolos. Sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlos, y no los hice exterminar en el desierto. Y dije a sus hijos en el desierto: no andes en los estatutos de vuestros padres, ni guardes sus decretos, ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponerlos por obra, y santificad mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepan que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Pero los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Pero los hijos se rebelaron contra mí, y no anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá.
Éxodo 32:13. Entonces Moisés le dijo a Elohim: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestras descendientes, ellos la heredarán para siempre. Entonces, con este argumento, Elohim tenía que cumplir lo que prometió, ya que los había sacado de Egipto y les prometió una tierra buena para vivir, el lugar donde serían multiplicados como la arena del mar. Con esta lucha entre el Eterno y Moisés, podemos ver que un esposo puede perdonar a su esposa adúltera y no está obligado a divorciarse, como dice Oseas 3:1. Yahweh me dijo: ve una vez más, ama a una mujer que ama cosas malditas, a esta adúltera, así como Yahweh ama al pueblo de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y aman las tortas de pasas que les ofrecen. Moisés regresó del monte con las 2 tablas del testimonio. Él las traía en la mano y estaban escritas por ambos lados. Se cree que Moisés subió al monte el 7 de Sivan del tercer mes, por estar en la montaña por 40 días, así que bajaría el 17 del cuarto mes. Éxodo 32:17. Al escuchar Yahoshua el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Y sucedió que en cuanto se acercó, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Las tablas fueron quebradas el día 17 del cuarto mes, y hasta el día 9 del quinto mes se considera como duelo. Los 2 templos fueron destruidos el día 9 de Ab. En Éxodo 32:25 dice: y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Significa que la idolatría rompe la barrera de protección que Elohim nos da, ya que la idolatría lleva a la fornicación. El hombre no puede contener sus impulsos ni sus instintos teniéndolos bajo control. En Éxodo 32:26 dice: separó Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por Yahweh venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Por esta razón, los hijos de Leví fueron tomados como los primogénitos. Moisés dijo: consagraos hoy a Elohim, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él los dé una bendición. Aunque anteriormente habían recibido maldición por su ira en Shechem, ahora por su obediencia al Eterno eran bendecidos. Moisés subió otra vez a la montaña para servir como mediador por el pecado del becerro de oro, y él le dijo al Eterno: ahora, si perdonas su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Se cree que esto se refería a que Moisés estaba hablando del libro de la vida. Elohim le contestó: pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, de la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. La tierra de Israel es la tierra más elevada de todas las tierras. Cuando uno viaja a Israel, sube. Éxodo 32:2. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera de ti al kenanita, al emorita, al hitita, al pericita, al jivita, al jebusita. Y también se cuenta que había una séptima nación que era al girgashita. El pueblo de Girgashi optó por abandonar la tierra y dirigirse a África. Éxodo 32:3. A una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. La cerviz
Es uno de los huesos que está en la parte trasera del cuerpo. Cuando una persona es altiva, levanta la cabeza. Entonces a eso se le llama una persona de dura cerviz, porque es orgulloso y mira a los demás hacia abajo. El pueblo israelita era un pueblo orgulloso, pero también ha sido muy resistente a no caer en la idolatría y a no asimilarse entre las naciones. Por eso es un pueblo de dura cerviz. Moisés le dijo a Elohim: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Y ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Una de las cosas más importantes que pidió Moisés fue para las generaciones del pueblo de Israel, el que conozcamos al Eterno al ser reconocidos como su pueblo. Elohim respondió: mi presencia irá y yo te daré descanso. Moisés contestó: pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Noaj fue salvado por gracia. La palabra gracia en hebreo es gen, que significa gracia, belleza, favor, aprecio. La raíz de la palabra gen es hanan, que significa inclinarse, compadecerse, porque el pueblo de Israel recibió gracia y perdón por el pecado del becerro de oro, por medio del pacto renovado para hallar gracia ante los ojos del Eterno. Entonces necesitamos conocer al Eterno, caminar con Él, distinguirnos de todos los pueblos de la tierra, obtener el perdón de Elohim. Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y Elohim respondió: yo causaré toda mi bondad, pasaré delante de ti en tu presencia, yo pronunciaré el nombre de Yahweh. Además, yo muestro favor a quien se lo muestro, y manifiesto misericordia a quien sea que se la manifieste. Pero mi rostro, él continuó diciendo, no puedes ver, porque un ser humano no me puede mirar y permanecer vivo. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Aunque Moisés no pudo ver el rostro de Elohim y solo vio la espalda, el rostro del Eterno transmite luz. El estar ante su presencia, Elohim tuvo misericordia. Elohim le transmitió a Moisés paz y misericordia, como dice la bendición arónica. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Pero los ángeles de Elohim sí pueden ver su rostro, como está en Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. También en Mateo 5:8. Dichosos los de limpio corazón, pues ellos verán a Elohim. En Revelación 22:4 dice, ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Le dijo Elohim a Moisés, he aquí, hay un lugar conmigo, y tú estarás sobre la roca, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. La roca simboliza el Mesías, porque para llegar al Eterno tienes que estar puesto sobre el Mesías. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Prepárate pues de mañana y sube temprano al monte Sinaí,
y ahí preséntate a mí en la cumbre del monte. Y Elohim descendió en la nube, y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre de Yahweh. Elohim siempre está ahí para escuchar nuestras oraciones en lo secreto, para tener comunión con el Eterno de madrugada. Entonces pasó Elohim por delante de él y proclamó: Yahweh, Yahweh, Elohim compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la rebeldía y el error, y que absuelve, pero no absuelve completamente, el que toma iniquidad de los padres sobre los hijos y de los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Nuestro Adón absuelve al que se arrepiente únicamente, pero no absuelve al que no se arrepiente. Y cuando habla de tomar en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos, se refiere a los hijos que continúan en el pecado de los padres, porque si el hijo se arrepiente es perdonado. Pero dice el Eterno: el alma que peque, esa morirá. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, y el que no come en santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni mancilla a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación, el hombre que no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, que da pan al hambriento y viste al desnudo, que no presta dinero con rédito, que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre los hombres. El que anda en mis estatutos y mis ordenanzas, este es justo y ciertamente vivirá. Cuando un justo se aparta de la justicia, muere a causa de ello por la iniquidad que ha cometido. Entonces morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. En Éxodo 34:8 dice: Moisés se apresuró a inclinarse a tierra. Él se posternó. Contestó Elohim: voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré cosas extraordinarias que no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra de Yahweh, porque es cosa temible la que haré contigo. El pacto fue renovado por medio del Mesías. Le dijo: cuídate de los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Yahweh, el Adón, el Elohim de Israel. Elohim le dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel, como está en Hebreos 8:6. Pero ahora él ha obtenido un ministerio, tanto mejor, cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El mediador de nuestro nuevo pacto tuvo que morir para darnos la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, pero los que han sido llamados recibirán las promesas de la herencia eterna. Continuando, la piel de Moisés resplandecía como el sol cuando bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio. Moisés volvió el día 10 del 7º mes. A este día lo llamamos el día de Yom Kippur o el día del perdón. Es el día de la expiación, el día que el pueblo de Israel hace arrepentimiento y ayuno y oración por todos los pecados que ha cometido, y Elohim perdona al pueblo de Israel. Así termina la parashá Kitizá, cuando hagas un censo. Toda Rabá, amados.
Le damos toda rabá a nuestro abacados por esta enseñanza y muchas gracias a ustedes, hermanos, por haber llegado hasta el final de la parashá. Les doy todas las bendiciones del mundo. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión. Que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé shalom. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Toda rabá, amén y amén. Toda rabá, hermanos, que Yahweh los bendiga y los guarde y nos vemos la próxima semana con la siguiente porción de la Torá. Shabbat Shalom a todos, amados hermanos. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de